quieren escuchar la palabra de Dios? ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria al Señor. Mira, hoy quiero hablarte de algo muy importante. Es algo que Dios ha puesto en mi corazón estos días y sé que la iglesia está viviendo un tiempo maravilloso. La iglesia está viviendo un tiempo de fructificación. La iglesia está viviendo un tiempo de gracia de Dios y debemos aprovecharlo. Y sabes, yo quiero aprovechar en este mensaje que he titulado Llenos del Espíritu Santo. Amén. Llenos del Espíritu Santo. Para los que están anotando, llenos del Espíritu Santo se llama este mensaje. Y en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, al versículo 6 al 7, dice la palabra, dice así: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Pero dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego, dice, del don de Dios que está en ti. Amén. Por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amén, de amor y de dominio propio. Amén. Pero hoy quiero hablarte especialmente de ese fuego de Dios para nuestra vida. Amén. Esto es importante, hermano. Ahora, quiero usar como introducción a este mensaje y hablarte para producir ese fuego, hay 3 elementos muy importantes que son necesarios para que ese fuego se pueda producir, se pueda crear. Amén. Entonces, en primer lugar, es el combustible. ¿Cuántos entienden que es así? En segundo lugar, el oxígeno, necesita ese oxígeno. Y en tercer lugar, esa actividad, amén, esa chispa, necesita esa actividad, sea lo que sea, que pueda producir ese fuego. Entonces, para ser más específico, si sacamos uno de estos 3 componentes, el fuego se va a apagar. El fuego se apaga, hermano. Por ejemplo, cada uno de nosotros, ¿cuántos hemos sido testigos viendo las noticias, quizá presenciándolo de alguna manera? Estos grandes incendios forestales que se produjeron en estos lugares aledaños hace muy poquito, que no han pasado muchos días. ¿Es así o no es así? Entonces, y en esta época, mis amados hermanos, en esta época, muchos son propensos, muchos lugares son propensos. ¿Por qué? Porque es difícil de apagar un fuego de esa magnitud que hemos sido nosotros testigos de alguna manera. Ahora, porque están presentes 3 elementos, estos 3 elementos que te nombré al comienzo. Está el calor, y en este tiempo de verano, está ese calor de verano, está esa vegetación que está seca, amén, y está el viento ese que aviva el fuego, amén. Entonces, lo único que se necesita es una simple chispa para que se produzca algo forestal, amén, que pueda venir quizás de una persona que fumando tira su cigarrillo, o también de esa actividad que alguien desecha por allí cuando va por la ruta o por lo que sea, y cuando ya el fuego se enciende debido a esa actividad o chispa, la vegetación que está seca se prende y luego viene el viento, y lo que el viento hace es avivar la llama y esparcirla. Comienza ese fuego a tomar distintos lugares. Ahora yo quiero que piense esto, hermano, porque esto es importante. ¿Saben? Y los bomberos saben que
la única manera de apagar ese incendio es sacándole uno de esos 3 elementos que te nombré al comienzo. Quiero que pienses. Por ejemplo, el oxígeno. Ellos buscan una manera de ahogar la llama. Amén. El otro elemento que se puede quitar es sacar el componente del calor. Y para eso le echan agua. O piden que quizás nosotros los cristianos oremos para que llueva, hermano, y esa es una realidad. ¿Cuántos testimonios hay que se levantó ahí el pueblo de Dios, la iglesia, para orar por lluvia y comenzó a descender? Algunos videos por YouTube también daban a entender y daban testimonio de eso. Bomberos que estaban orando allí por lluvia y Dios concedió también eso. También lo siguiente que hacen ellos es proyectar, que hacen los bomberos, ¿no? Es proyectar la dirección de donde se está llegando ese incendio, y ellos se adelantan unos cuantos kilómetros, se adelantan y allí queman cuidadosamente ciertos sectores. Escuchen, esta es una estrategia que ellos tienen. Queman algunos sectores que están allí para cuando el incendio llegue no haya el combustible, que es todo lo seco, las plantas y todo eso, ¿no? Entonces, por eso se detiene el incendio. Ellos saben cómo tratar con el incendio. Pero importante es esto, hermano. Quiero utilizar esta ilustración porque así mismo, para que el fuego de Dios esté presente, nosotros necesitamos los 3 elementos. Estos 3 elementos que son muy importantes para que el fuego arda en nuestro corazón. Amén. En primer lugar, el fuego, y ese es el bautismo en el Espíritu Santo. Jesús nos dice en Hechos 1:18, dice la palabra: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y serán mis testigos, dice la palabra. Pero dice, recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán mis testigos. También Juan el Bautista, cuando habló acerca de Jesús en Lucas 3:16, él dijo: yo los bautizo con agua, pero pronto viene alguien que es superior a mí, él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego, dice la palabra. Aquí dice fuego, hermano. Por eso cantamos: el fuego de tu espíritu no se apagará. Comenzamos a cantar: sopla en mí, amén, porque queremos de una manera u otra establecer ese dominio en nuestra vida. Ahora, importante, porque cuando hablamos de fuego nos referimos al Espíritu Santo, hermano. Y también cuando usted experimenta la presencia del Señor, usted en alguna ocasión comienza a sentir ese fuego en su interior. Yo recuerdo que cuando yo estaba con ese ACV y estaba allí arrodillado en el altar, muchos conocen mi testimonio, pero ahí estaba mal, con horas de vida, pero resignado de una manera u otra, pero buscando esa esperanza en esa invitación que me habían hecho. Pero sabes, ahí estaba yo en el altar y mi esposa del lado derecho, y yo recuerdo que experimenté este fuego de Dios sobre mi vida. Yo sentí algo que me quemaba por dentro, hermano, y de una manera u otra el enemigo quería inculcarme y desviarme el pensamiento para no creer que quizá Dios me podía sanar en ese momento. Pero saben, era tanto ese fuego dentro mío que parecía que como que la tensión o algo me iba a suceder, pero era Dios tratando con ese fuego del Espíritu Santo, porque yo le había recibido a Él como mi único y suficiente Salvador.
Entonces yo experimenté esa presencia de Dios en ese fuego, y fue allí cuando recibí también ese milagro de Dios. Y también cuando usted experimenta la presencia del Señor, usted en alguna ocasión comienza a sentir ese fuego en su interior, así como me pasó a mí. Lo mismo sucede cuando alguien ora por usted. De repente, a través de esa imposición de mano, usted comienza a sentir el fuego del Espíritu Santo. Y hay testimonio que personas, cuando hemos estado orando, cuando yo he estado orando, ellos después me contaban su testimonio, que ellos sentían un fuego que les quemaba. Y son esas experiencias que tenemos por medio del Espíritu Santo. Otras veces cuando oramos por ciertas personas, y escuchen bien esto, al hacerlo comenzamos a sentir el fuego de Dios que es inspirado de nosotros hacia ellos, hacia las otras personas, hermano. Porque de esa forma actúa el Espíritu Santo. Entonces, en primer lugar, para los que están anotando, está el fuego. Lo siguiente es el oxígeno, el aire, el viento o el pneuma de Dios, hermano. Eso es importante. La Biblia dice en Génesis capítulo 2, versículo 7, dice la palabra: el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, dice, sopló aliento de vida en la nariz del hombre, y el hombre se convirtió en un ser viviente, dice la palabra de Dios. Pero dice el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló, dice, aliento de vida en la nariz del hombre, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Ahora, importante es esto: una persona que conoce a Jesús tiene esa chispa, esa pequeña chispita dentro suyo, en su interior, por decirlo así. Y esa medida de fe que el Señor le ha dado. Cada uno de ustedes, antes de conocer a Cristo, cada persona que hoy quizás pueda estar viendo por primera vez, jamás escuchó de esta manera la palabra de Dios. Y sabes, cada persona tiene una cierta medida de fe, hermano. Cuando Dios sopló ese aliento de vida sobre la nariz, cuando Dios creó al hombre, escuchad, allí comenzó esa chispa. Allí fue ese fueguito pequeño dentro de cada uno. Cada persona, escuche mi amado hermano, mi amada hermana, tiene una cierta medida de fe. Ahora, dice la palabra, mis amados hermanos, en Romanos 12:13 dice: por la gracia que se me ha dado, le digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Amén. Entonces, cada uno tenemos una medida de fe. Y lo que esa persona necesita, lo que usted necesita, lo que cada uno necesitamos, es estar en el lugar correcto. Como por ejemplo, venir a la iglesia. Eso es importante. Y que el Espíritu Santo comience a soplar eso. Eso va a avivar, mis hermanos, la llama en su corazón. Eso va a soplar sobre su vida el Espíritu Santo, y usted va a comenzar a sentir ese deseo, ese anhelo de volver a empezar, de seguir adelante, de poder salir adelante. Es el soplo de vida que Dios nos da. Entonces, estar en el lugar correcto, como por ejemplo venir a la iglesia y el Espíritu Santo que comience a soplar, eso va a avivar la llama en su corazón, porque ese es el segundo elemento, amén, que se necesita. El aliento de Dios, ese soplo de Dios para cada uno de nosotros.
En Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 4, dice la palabra de Dios: el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos, dice, en un mismo lugar. Ellos estaban reunidos en un mismo lugar. El versículo 2 dice: y de repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento. Escuche, fuerte e impetuoso, que llenó la casa donde estaban sentados. Entonces aquí, mis amados hermanos, yo quiero que piensen esto. Vemos el segundo elemento que necesitamos para tener un avivamiento, y es el viento del aliento de nuestro Dios poderoso. Usted necesita, dígale al hermano que está a su lado, usted necesita el aliento de Dios. Dígaselo ahí, no tenga. Igualmente en su casa, dígaselo también ahí a su pariente, a su familia, a su amigo que está a su lado, amén. Entonces, esto es importante. Y dice, la palabra sigue diciendo, llenó la casa en donde estaba, dice, sentado, donde estaban sentados. Verso 3 dice: luego algo parecido a una llama o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu les daba esa capacidad. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. ¿Saben? Yo recuerdo en un tiempo cuando nosotros estábamos en Córdoba, en nuestra iglesia madre, y estábamos en un tiempo de un avivamiento tremendo, hermano. ¿Saben? Era impresionante la gente, cómo hablaba en lengua, gente nuevita que comenzaban a experimentar esa lengua, comenzaban a experimentar eso sobrenatural, esa naturaleza divina por medio del Espíritu Santo. Y saben, un día entró una persona corriendo prácticamente en su necesidad porque tenía horas de vida. Era una persona que tenía cáncer en su esófago, y esta persona tenía como un lombote en su panza, que era ese tumor que le estaba quitando la vida, ya tenía horas. Esta persona entró desesperada en pleno avivamiento. Todo el pueblo de Dios estábamos allí hablando en lengua y estaban todos en el altar. Escuchá, no cabía uno más, porque toda la gente quería estar allí en ese fuego de Dios. Y esta mujer entró rápidamente, y fue allí cuando esta mujer se dirigió al pastor. El pastor automáticamente le puso su mano, porque lo discernió, puso su mano en su panza, y fue allí cuando en el nombre de Jesús reprendió esa enfermedad y declaró la sanidad. ¿Sabes qué, mi amado hermano? Esa mujer luego se fue al baño y vomitó el cáncer en el baño. A los días esa mujer no tenía nada. Al día siguiente no tenía nada. Vamos a pedirle al bebé que no haga ruido, estoy predicando, amén, con el celular. Entonces es importante, hermano, y así como otros mensajes, otros testimonios importantes. ¿Saben lo que sucedió una vuelta, hermano? Una persona estaba endemoniada y esta persona no podía estar allí. ¿Y saben qué es lo que sucedió en ese pleno avivamiento donde el fuego descendió? Esa persona fue libre. Los demonios se fueron de esa persona. Porque eso es lo que causa, hermano. Eso es lo que causa el avivamiento en la casa de Dios. Y saben, así como otros milagros sobrenaturales. Escuchar, milagros sobrenaturales, y esto es importante. Ahora, ¿saben? Entonces aquí vemos el aliento de Dios. Por eso cantamos esas canciones que cantamos al comienzo de la adoración. Sopla en mí, sopla en mí. Nosotros, hermano, porque anhelamos que nuestro Dios sople ese aliento de vida sobre cada uno.
Pero lo tercero que se necesita es el combustible. Y acerca de eso quiero enfocarme en este mensaje. Porque el combustible somos cada uno de nosotros. Lo que Dios hace es traer el fuego, amén, y su aliento a un lugar, pero nosotros somos tenemos que ser esa leña, ese carbón, tenemos que ser ese combustible, hermano. Nosotros tenemos que proveer esa leña. Nosotros tenemos que proveer ese carbón, por decirlo de esta manera. Y ese es el problema. Por eso hay lugares que están avivados. Y usted va a decir, en la iglesia de allá hay un avivamiento tremendo. ¿Sabes qué? Eso depende de la gente, cómo está en su corazón. O sea, el problema no es de Dios. Y no es que Dios no quiera visitar las iglesias. El fuego está y está su aliento, mi hermano. El problema es la leña, que no hay personas hambrientas, deseosas de este Dios poderoso. Ese es el problema. El problema es que no hay gente o no hay personas que anhela su presencia, que busca con todo su corazón la presencia de Dios, más allá que puede tener el mundo encima, puede tener todos los problemas habidos por haber, pero escucha esto, esa persona, por más que tenga las dificultades que tenga, solo busca la presencia de Dios, porque anhela ese fuego, ese don, anhela esa gracia de Dios sobre su vida. Y esto es importante, hermano. Ahora, si usted quiere ser lleno del Espíritu Santo, ¿cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? Aleluya. Y si usted quiere un avivamiento, usted tiene que ser una persona hambrienta de Dios, porque eso es lo primero, un corazón hambriento, hermano. Eso es lo que Dios quiere de parte nuestra, que estemos sedientos de Él, que le busquemos de alguna manera, busquemos las posibilidades para tener su presencia en nuestra vida. Porque es allí donde entra el fuego de Dios a la vida de la persona. Jesús dijo en Juan 7:37, dice la palabra, todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que cree en mí puede venir y beber, dice la palabra. Ahora, yo me puse a pensar, hermano, ¿cómo podemos producir un avivamiento importante para que Dios sea glorificado en este tiempo? Porque Dios está queriendo en esta iglesia traer ese avivamiento, ese fuego en tu vida. El tema es, ¿cómo estás vos como combustible para que ese fuego se encienda? Porque Dios está dispuesto a soplar sobre tu vida. Amén. Pero, ¿cómo estás vos, hermano? ¿Cómo estás vos como combustible para que comience Dios a avivar en nosotros ese avivamiento que tanto necesitamos? En un avivamiento ocurren milagros sobrenaturales. En un avivamiento la persona puede ser libre de una legión o de miles de legiones de demonios. La persona en un avivamiento en su vida puede tener una restauración sobrenatural y una restitución sobrenatural. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, yo me puse a pensar cómo podemos producir ese avivamiento importante para que Dios sea glorificado y para que nosotros seamos un buen combustible, para que el fuego de Dios arda en nuestra vida, hermano, en nuestro corazón. En Jeremías 29, versículo 3, dice la palabra de Dios, el Señor dijo, si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme, dice la palabra. En otras palabras, si estamos hambrientos y sedientos de Dios, lo vamos a encontrar, hermano. También el salmista dijo en el Salmos 84:2, dice la palabra, anhelo con el alma los atrios del Señor.
casi agonizo por estar en ellos. Con el corazón, con todo el cuerpo, canto alegre a Dios, al Dios de la vida, dice la palabra. Eso es lo que debemos anhelar cada uno de nosotros. Eso es lo que usted tiene que anhelar. Buscarlo, desearlo, amarlo, temerle. No con ese miedo, sino con ese respeto, ese temor reverente. Debemos, como dice la palabra, agonizar por su presencia, por su fuego. Eso es lo que atrae la atención de Dios para la vida de la persona. La persona que anhela eso, hermano, el fuego de Dios viene sobre su vida. La persona que anhela eso, el fuego de Dios va a alcanzarlo para que esa persona pueda tener ese avivamiento. Una persona que tiene el avivamiento, hermano, es una persona atenta, es una persona que está al servicio, es una persona que ve la necesidad, anda buscando esa solución para también aquellos que lo necesitan. Es una persona que se llena de compasión, es una persona que se interesa por la casa de Dios, se interesa por la familia y no es indiferente al mundo, a la sociedad. Ese es el avivamiento que Dios quiere causar en cada persona. Entonces, si queremos generar en nosotros el hambre de Dios, lo primero que tenemos que hacer es orar. Diga conmigo, orar. Para que Dios ponga eso en nosotros. Jesús dijo en Juan 6:44, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre. Eso me muestra que Dios puede poner en nosotros hambre por Él. Por eso lo primero es orar. Si usted comienza a tener más tiempo de oración, usted va a experimentar ese fuego de Dios en su vida. Va a comenzar a experimentar en su vida esa gracia de Dios que le va a impulsar a tener más deseo, más hambre por la palabra de Dios. Pero si no oramos, ¿cómo vamos a tener nosotros el anhelo? Si el anhelo dice que te lo pone el Padre, también te ayuda, te impulsa, te da esa gracia para que usted tenga sed y hambre por su palabra. Cuando no oramos, hermanos, ¿sabe lo que pasa? El diablo, así como prediqué hace unos días atrás, dice que viene como es ave y roba la palabra, roba ese momento y se lo lleva. Entonces, ¿qué causa? Una emoción en el corazón, simplemente. Pero esto no tiene que ser emoción en nosotros, tiene que ser el Espíritu de Dios sobrenaturalmente en nuestra vida. ¿Saben? Esto es importante. Lo segundo, necesitamos venir a la iglesia. En una ocasión, y quiero contarte esta historia, un pastor fue a visitar a un miembro de su iglesia. Y escucha esta historia porque es una verdad. Este pastor fue a visitar a un miembro de su iglesia que dejó de ir. Este miembro llevaba más o menos unos meses, varios meses sin ir a la iglesia. Por eso el pastor fue a su casa, llegó, golpeó la puerta de este hombre, y este señor, cuando lo vio se sorprendió, le abrió la puerta, se sorprendió, lo miró y ahí lo hizo pasar y lo invitó a pasar a su living, a su lugar. Y había una chimenea, escuchá, encendida, y los dos se sentaron ahí durante un par de minutos largos. No hablaron absolutamente nada, solo miraron la chimenea. Ahí estaban los dos mirando la chimenea, no decían ni una palabra. Y después de un rato el pastor se levantó, agarró unas pinzas que tenía allí este hombre al lado de la chimenea y agarró el carbón, un carbón, el más encendido, el que más llama tenía, y lo puso a un lado. Dice que lo sacó del lugar de esa llama y lo puso a un lado, y luego se volvió a sentar este pastor, y los dos
lo siguieron mirando sin decir una palabra. Y al rato ese carbón que estaba encendido con una tremenda llama comenzó a apagarse. Y cada vez más y más se apagaba. Cuando ya se apagó por completo y cuando se apagó ya, el pastor tomó la decisión, se paró nuevamente y lo volvió a agarrar y lo puso nuevamente a donde estaba el fuego encendido. Y al rato se encendió de nuevo ese carbón que ya se había apagado por completo. Como los 10 minutos se paró el pastor para irse y el hombre se abalanzó y lo abrazó y le dijo: gracias por esa prédica tan buena y tan hermosa. Amén. Eso fue lo que le dijo. Amén. Apagamos el celular, por favor. Y esto, ¿sabe qué? Y cuenta la historia que esta persona volvió a la iglesia y jamás se apartó, hermano. Jamás se apartó. Quiero que piense, ¿por qué? Porque quizás usted puede ser la persona, escuchar, más avivada en la iglesia. Y le habló a usted quizás que está escuchando de ahí desde su casa. Le hablo a cada uno de los que están allí en su casa, porque quiero que pienses esto. Quizá usted era la persona más avivada de la iglesia y se fue de la iglesia porque usted pensó que tenía esa razón para irse. Quiero decirle que analice estas palabras que le estoy hablando en este momento de parte de Dios, porque el diablo es el extinguidor número uno. Es el extinguidor número uno y él puede haber puesto ese pensamiento de querer seguir. Pero ¿saben qué? Si usted está apartado de la iglesia, quiero decirles esto, o se aparta o tiene intención de apartarse, usted se va a apagar. Y eso es lo que sucede en las personas. Por último, en 1 Tesalonicenses 5:19 dice: no apaguen el Espíritu Santo, dice la palabra. En Efesios 4:30 dice: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven, dice la palabra. Hay comportamientos en nosotros los cristianos, hermanos, que están apagando o ahogando el fuego del Espíritu Santo. Y quiero que piensen qué comportamientos pueden ser en su vida. Quizás algunos, como recién mencionaba, prefieren estar desde su casa y poner una predicación y escuchar la palabra de esa forma, pero no es lo mismo, porque dice la palabra y nos enseña que es importante congregarse en la casa de Dios. Y es aquí donde se comienza a experimentar el fuego de Dios, hermano, para nuestra vida. Dios quiere manifestarse de esa forma. Y de esa forma Dios va a hacer el milagro sobrenatural. Uno desde nuestro hogar, hermano, podemos tener el confort y la comodidad para quedarnos simplemente y escuchar, y pensamos que eso está bien, pensamos que eso es suficiente para nuestra vida. Dios en su gracia y misericordia puede tocarte el corazón, pero lo sobrenatural, lo maravilloso ocurre en la casa de Dios. ¿Cuánto le dan un aplauso a Dios? Escuchen, ese es el punto importante. Escuche, importante es esto. 1 Tesalonicenses 5:19: no apaguen el Espíritu Santo. Y en Efesios 4:30 dice: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma que viven. Entonces, esos comportamientos que pueden haber en los cristianos, en las personas, escuchar, pueden estar apagando ese fuego de Dios. Entonces, o pueden estar ahogando el fuego del Espíritu Santo. Ahora, tenemos que ver qué es lo que puede estar apagando o ahogando el fuego, hermano. Como lo dice en Efesios 4:30 al 31, dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Dice: quítense de vosotros
toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. También dice en 1 Tesalonicenses 5:19 algo muy importante. Primero, lo que apaga el Espíritu Santo es despreciar la profecía. Dice, no apaguen al Espíritu Santo, pero el versículo 20 dice, no menosprecies las profecías, dice, examinándolo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y quizás eso puede estar en nosotros y está apagando o quitando esos tres elementos, hermanos. Quiero que entienda esto. Quiero terminar con esta palabra, porque ¿qué es lo que puede estar apagando, hermano? La profecía. ¿Qué puede estar apagando, hermano? ¿Qué puede estar apagando esa profecía en tu vida? ¿Sabías que tú recibiste en algún momento esa palabra de Dios para animarte, para encenderte? Pero quizás nuestro combustible, quizás nuestra forma de vivir, quizás está apagando eso que Dios quiere hacer. Y eso es cuestión de analizar el corazón de cada uno. Eso es cuestión de poder presentarse delante de Dios y decirle, Señor, esta es mi debilidad. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios dice que Él se glorifica en las debilidades? ¿Cuántos saben que es así? Ahora, ¿saben? Quiero terminar con esta profecía que Dios quiere darnos hoy. Y vamos a pedir a los músicos que por favor vengan. En Isaías 43, versículo 16 al 19, dice la palabra, y esta es una palabra para tu vida, y quiero que la escuches atentamente. Quiero que escuches este mensaje, hermano, porque esto es algo que Dios ha puesto para tu vida. Esta es una profecía que Dios me dio para compartirla en la iglesia, a todos aquellos que están en su casa. Dios quiere hacer algo sobrenatural. Dice Isaías 43, versículo 16 al 19. Así dice el Señor, el que abrió un camino en el mar, una senda a través de las aguas impetuosas, el que hizo salir carros de combate y caballos, ejércitos y guerreros al mismo tiempo, los cuales quedaron tendidos para nunca más levantarse, extinguidos como mechas que se apagan. Olviden las cosas de antaño, dice la palabra. Ya no vivan el pasado. Voy a hacer algo nuevo, dice la palabra. Ya está sucediendo, dice Dios. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Y cuando Dios me dio esta palabra, hermano, entendí que Dios va a traer un avivamiento a nuestra vida, a nuestro corazón, a esta iglesia, y vos tenés que formar parte de ese avivamiento. Vos que te tenés que encender en el fuego del Espíritu Santo. Si nunca hablaste en lengua, tenés que ser lleno del Espíritu Santo para que comiences a hablar en lengua. Quiero que te pongas de pies y vamos a buscar la presencia de Dios. Esto es lo que Dios quiere hacer. Voy a hacer algo nuevo, dice el versículo 19. Ya está sucediendo, ¿no se dan cuenta? Y saben, las personas que no se dan cuenta son aquellos que están apagados, extinguidos por el enemigo, por engaños. Están extinguidos de alguna manera, o ellos mismos, por su forma de vivir, quizás están apagando el fuego de Dios en su vida. Y aquí dice, no se dan cuenta, estoy abriendo un camino en el desierto, hermano. Y cuando el pueblo de Dios estaba en el desierto, ellos allí, hermanos, recibieron la gracia de Dios, la bendición de Dios, hermanos. Y es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y ríos en lugares desolados, dice la palabra. Esto es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Yo no sé cómo lo va a tomar usted que está en su casa, pero quiero que cierre
el respeto y la reverencia a Dios. Y vamos a cantar todos juntos. Yo navegaré en el río de tu Espíritu. Y le pidamos al Espíritu Santo que descienda con fuego sobre nuestra vida. Porque eso es lo que usted necesita. Tener ese avivamiento que comience a quemar todo aquello que quizás sea inmundo, todo aquello que estorba la presencia de Dios y no le permite estar encendido. Usted necesita ese avivamiento porque su hogar necesita ese avivamiento. Usted necesita ese avivamiento porque realmente es Dios soberano sobre todas las cosas, y el único que puede ayudarle a salir de esa circunstancia de su vida es este Dios soberano y poderoso. ¿Usted cuánto necesita de Dios en este momento? Quiero que cierre sus ojos y levante sus manos y cante esta adoración.
Santo esté sobre mi vida. Lléname, Señor, lléname, sopla en mí ese aliento de vida, dígale, sopla ese aliento de vida, Señor, nuevamente. Aviva el fuego que hay en mi interior, avívalo, Señor. Anhelo, Señor, eso que sucede en mí. Dígaselo que usted anhela su presencia, que anhela estar encendido, encendida. Dígaselo en este momento.